Muy bien, buenas tardes. ¿Me escuchan para poder continuar? ¿Alguien de ustedes? Buenas Sí, tardes, sí se doctor, le escucha, disculpe. doctor. Bien, muy bien. Entonces tengan todos ustedes muy buenas tardes. Primero vamos a hacer las clases y después vamos a darles algunas pautas de la finalización. No se olviden ya de la asignatura porque esta es la última clase programada de acuerdo a la calendarización pues, del sílabo de radiología diagnóstico primario. Entonces vamos a complementar el sistema endocrino. El día de hoy vamos a revisar las glándulas paratiroides, suprarrenales y el testículo. Siempre vamos a revisar la anatomía y posteriormente la etiología. Entonces la glándula paratiroides, como ven ustedes, es una de las, por no decir la glándula más difícil de visualizar con las técnicas de imagen, ¿no? Normalmente. Tanto así que si se lo hace visualizar con la ecografía, ustedes se dan cuenta las dimensiones que normalmente tiene, es de 5 por 3 por 1, es bien fácil la regla mnemotécnica para que no se olvide, y lo vamos a, valga la redundancia, visualizarla pues hipoecoica, ¿no? Pero en general es bien complicado. No olvidarse también que la mayoría de personas tienen cuatro glándulas, dos es que están localizadas superior, no se olviden, a la glándula tiroides, y dos de manera próxima paratiroides, están cerca o contigua a la tiroides. Y también hay un de 2,5 a 13% que tienen glándulas supernumerarias. Aproximadamente pesa entre 15 y 45 miligramos. Y ahí justamente radica. Pero no se olviden que la técnica gold estándar para evaluar la glándula para tiroides es la gammagrafía con cestamide, que lo vamos a ir viendo cuando repasemos a las patologías. Entonces son estas las técnicas que nos permiten pues, evaluar la glándula para tiroides. En primer lugar, siempre debemos empezar con la ecografía, ¿no? Cuando uno sospecha, sobre todo vamos a revisar, ¿no? El hiperparatiroidismo, ya sea primario, secundario, terciario, y de acuerdo a eso vamos a solicitar la hormona PTH, la paratormona que es clave. Vamos a ver su elevación generalmente sobre los valores de más de 80 picogramos por decilitro. Ya podemos sospechar de que ya hay alguna anormalidad. Igualmente se debe solicitar pues, el calcio, ¿no? El calcio a nivel no solamente urinario, sino también sérico, y de la misma manera el fósforo. Entonces esto nos va a dar algunas pautas para sospechar pues, patología de la glándula paratiroides. Pero como ya les dije, la técnica de gold estándar es la gamografía de paratiroides, que lo complementamos pues con esta técnica del SPEC, y hoy por hoy quien me mejora el rendimiento es el SPEC-CT. Podemos también igualmente nosotros utilizar la técnica de la PCT. Lamentablemente no contamos nosotros en el país el radiotrazador, que es la fluorocolina. Ha habido también algunos avances respecto a la tomografía computada, ¿no? Que se conoce como la 4D, y la resonancia magnética, básicamente en casos de adenomas que tienen presentación quística, ¿no? O contienen pues, mayor contenido en algunos casos de calcificaciones. Luego pasamos a la anatomía de las glándulas suprarrenales. Entonces, las suprarrenales se localizan, no se olviden, en el espacio perrenal superior. Recuerdan que los riñones tendrían tres espacios, ¿no? El espacio perrenal, el espacio pararrenal anterior y el espacio pararrenal superior. La forma que tienen las glándulas suprarrenales, lo vamos a ir viendo, incluso hay unas variantes anatómicas, ¿no? Tiene su cuerpo y sus dos ramas, o también se le llama brazo, ¿no? Que justamente tienen la forma variable. No olvidarse que también las glándulas suprarrenales son dos, ¿no? La derecha, que es
está generalmente detrás de la vena cava inferior, que tiene la forma lineal o una V invertida, esas son una de sus características, a diferencia que la glándula izquierda, que está en posición más bien posterolateral a la aorta. No olviden que siempre la aorta discurre pues, a nivel abdominal hacia el lado izquierdo. Y también tiene la forma de una ave invertida o de la una Y, ¿no? Los brazos, miren, miden, son de mayor dimensión, ¿no? De 2 a 3 centímetros y tienen un espesor de 6 a 8 milímetros. Entonces ahí van a ver ustedes si ustedes recuerdan, desde el punto de vista histológico, ¿no? La suprarrenales lo vamos a dividir en la corteza, que básicamente segrega el cortisol, la corticosterona, no se olviden que básicamente es su producción de hormonas, por eso estamos hablando ahora pues de la glándula de endocrino, la aldosterona y los andrógenos. Entonces, ustedes recuerdan, tiene tres capas, ¿no? La capa, ¿no? reticular, la capa fascicular y la capa glomerular. Cada uno de ellos pues produce determinado, como ven ustedes, eh, de estas hormonas. Pero también tiene la médula y básicamente esta segrega epinefrina, norepinefrina y dopamina. Por eso es importantísimo, ¿no? La forma de presentación cuando uno sospecha, ¿no? Patología de las glándulas suprarrenales, ¿no? Va a depender mucho de la clínica. Pero en estos casos, el gol estándar para evaluar la glándula suprarrenal, no se olviden, siempre hasta la fecha es la tomografía computada con contraste. Ahí tienen las técnicas de imágenes. Siempre vamos a empezar primero con la ecografía. Siempre no se olviden, cuando uno valora patología abdominal, la técnica para deprimir, pero ustedes tienen que leer la pregunta, ¿no? Una cosa es con cuál empiezo y cuál es la técnica o el estándar. Por eso que siempre voy a empezar primero con la ecografía, luego la tomografía computada y en algunos casos, cuando estos adenomas, así como ya hemos visto los adenomas en las glándulas paratiroides, también las suprarrenales pueden ser funcionantes y ahí en ese caso la técnica o el estándar son las de medicina nuclear. Entonces ahí tienen, miren, por tomografía, siempre le voy a presentar la técnica o el estándar. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esta tomografía está en ventana de tejidos blandos, ¿no? Corte axial. Y vamos a ver pues que está sin contraste, lo que les comentaba está debajo esta es la vena cava inferior, acá está la aorta está calcificada, si ustedes se dan cuenta su pared, y ahí tienen lo que les comentaba que la suprarrenal derecha tiene la V invertida, ¿no? Tienen ahí su cuerpo, miren, observen, y sus dos brazos, ¿no? O también sus dos ramas, ¿no? Miren acá, está clarísima, la más interna, y esta sería la externa. A diferencia de la glándula suprarrenal izquierda, también tiene ahí su cuerpo, observen, ¿no? Ya les dije que las dimensiones son de 2 a 3 centímetros, el espesor es de 6 a 8 milímetros, y ahí tienen su brazo, miren su brazo, que como ven ustedes, el que más interno y el externo. Aquí, como ya les dije, también va la glándula, a la arteria aorta, ahí tienen ustedes. Entonces, esto que ven ustedes son los pilares, las cruras diafragmáticas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y cuando nosotros utilizamos el contraste, observen el contraste, siempre me ubico en la aorta, ahí están los pilares o las cruras diafragmáticas, tanto a la derecha y la izquierda. Observen, miren cómo tiene un realce, pero el realce, como ven ustedes, es muy tenue, ¿no? Se realza aproximadamente de 20 a 30 onzas Hounsfield. Y ahí tienen, miren, el cuerpo, su brazo, tan como, ¿no? Renal anterior. Ahí tienen, ¿no? Y la otra, esta es la que, como les comentaba, tiene la forma de una ave invertida. Acá diferente ave, y como el realce, como ya hemos visto también, acá están bien en los riñones, está en una fase córtico-medular, como ya también revisamos. Eso es homogéneo.
Ahí tienen las diferentes variantes anatómicas, hay en algunos casos, como ven ustedes, ahí está el cuerpo, que solamente tiene un brazo, puede que tenga brazos asimétricos, como ven ustedes, uno más pequeño, o como la forma de presentación es esta, como ven, con sus dos brazos, pero no tiene el cuerpo es mucho más pequeño, tiene la forma, como ustedes, de una X, pero lo más usual, no se olviden, este es en caso del lado derecho y este es en caso del lado izquierdo, ¿no? Lo más frecuente es esta, acá que ven ustedes, la número 6. Entonces la suprarrenal derecha, bueno, y entonces, entonces la 6, como ven ustedes, la B o la Y invertida, ¿no? Y esta es la más en el caso del suprarrenal derecho. Ahí, ahí tienen ustedes, ya miren cómo está el contraste, por ejemplo, como el ahí, ahí su cuerpo, y ¿no? Acá, por ejemplo, que no sé, también el obvio del corte también está con acá está a un lado, también pasa la mesentérica utilización también, igual en esta imagen acá se ve perfectamente, miren la glándula suprarrenal izquierda y tiene dos brazos, son grandes ventajas como en un también. También, cuando es empoderadamente 2, pues no se olviden que también la grasa que un poco lo, lo rodea, acá está, miren, ¿no? Rodeada por la grasa, y ahí está el brazo, el otro brazo, en parte del cuerpo, acá también está el cuerpo, y los dos brazos, ¿no? Ahí tienen el espacio pues, perirenal anterior. Idealmente, para poder visualizar lo mejor, si ustedes se dan cuenta, saturo la grasa, ¿no? Entonces, cuando yo saturo la grasa, también esta es una imagen ponderada, saturando la grasa, un STIR 21, ¿no? Saturo la grasa, miren, ¿no? Como, ¿qué significa saturo? Lo sustraigo toda la grasa. ¿Se acuerdan que el espacio hiperrenal está rodeado de toda grasa? Lo sustraigo y lo puedo visualizar mucho mejor. Miren, la glándula suprarrenal es acá también igual, lo puedo visualizar mucho mejor. Y por último, en la anatomía testicular. Entonces, el testículo también es una glándula mixta, tiene la forma ovoidea y su situación puesta en las bolsas escrotales. Y no olvidarse que el testículo izquierdo está más bajo que el derecho. Sus dimensiones en un adulto tienen básicamente de 3 a 5 centímetros, el ancho de 2 a 4 centímetros y digamos, antero-posterior de 2 a 2,0 centímetros. De ahí sí cambiamos ya la técnica, luego la técnica o el estándar para evaluar los testículos, no se olviden, es la ecografía, porque generalmente utilizamos la ecografía o la resonancia magnética. Pues no se olviden que los testículos son estructuras porque son muy radiosensibles, ¿no? Es tener mucho cuidado, ¿no? En someterlo a los pacientes a algo que sea por cuando ya es necesario, pero en general las dos técnicas que nos va a permitir hacer una mejor evaluación de los testículos, no se olviden, es la ecografía, ¿vale? Pero luego el estándar es la ecografía, ¿no? La otra alternativa es la resonancia. A diferencia de la medicina nuclear, utilizamos solamente para casos, ¿no? de eh, oncológicos, ¿no? Caso de los seminomas, que ahora vamos a ver cuando repasemos la patología. Entonces, en caso de la ecografía del testículo, ¿no? Generalmente vamos a hablar nosotros acá del parénquima. El parénquima van a estar dado por ecos finos, que son homogéneos, ¿no? Vamos a ver lo que se conoce el mediastino testicular, que viene a ser una banda lineal, ¿no? Cráneo-caudal, que lo vamos a visualizar hiperecoico, ¿no? De la misma manera vamos a ver las túnicas, y hay escaso líquido rodeando por el polo superior, y ahí lo vamos a ver por la cabeza del epididimo. Entonces ahí tienen, miren el testículo, la ecografía, como ustedes ahí este testículo, un testículo
izquierdo lo vamos a ver completamente, como ven ustedes, homogéneo, ¿no? Sus ecos muy finos, bien rodeado, como ven ustedes, como le dije, con una presencia de líquido muy escaso, ¿no? Y por acá, si ustedes se dan cuenta, mucho mejor esto es lo que llamamos en la parte central, ¿no? Lo que les acabo de comentar, ¿no? El mediastino testicular que viene a ser por una línea bien fina y perecoica, miren, y de todas maneras el testículo lo vemos, ¿no? Como ven ustedes, pues bien homogéneo, ¿no? De características, pues como ven ustedes, ligeramente, pues, ¿no? Hiperecoicas y también, si ustedes se dan cuenta, tiene un ligero refuerzo acústico posterior. Cuando nosotros queremos evaluar ya el epididimo, la cabeza, ahí tienen, miren, las túnicas, ¿no? El escaso líquido que les hablaba, ¿no? Alrededor de la cabeza del epididimo, miren, acá está la cabeza, por acá está parte del cuerpo, un poco la cola, y también tiene acá de testículo, miren, completamente homogéneo, ahí está, ¿no? Es una, como vamos a ir cuando tengamos, pues, casos de patraumáticos, ¿no? Infecciosos o casos de tumorales, vamos a ver cómo la ecogenicidad pues definitivamente cambia. Cuando nosotros practicamos el Power Doppler, este es un Power Doppler, pues les he dicho hay que diferenciar de un Doppler a color. Acá solamente vemos la grabación de los colores cálidos, ¿no? Y vamos a ver que como el Power Doppler, ya les he dicho, lo utilizamos para verificar si hay o no hay flujo y segundo, ¿no? Valorar la intensidad de ese flujo. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, su vascularización es muy importante por el hecho que es un órgano, no se olviden, para también la fertilidad. Por eso que se necesita que se esté bien vascularizado. Por eso que en muchos casos, ¿no? Como en la torsión testicular, que es una emergencia, vamos a ver que en estos casos puede y es una emergencia urológica. Por resonancia magnética, ¿no? En la imagen ponderada, si ustedes se dan cuenta, en T2, vamos a ver perfectamente, ya miren acá la túnica albuginea, ahí también se visualiza hipointensa, y los testículos que ven ustedes hiperintensos, ¿no? Y rodeado pues por la grasa, como ustedes ven acá, ¿no? Este es un corte coronal, ¿no? Imagen ponderada en T2. Muy bien, entonces hasta ahí lo que corresponde a la anatomía. Entonces vamos a revisar la patología. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer la revisión de las patologías de la glándula paratiroides, que realmente básicamente son cuatro, ¿no? Por un lado, el hiperparatiroidismo, que puede ser primario, secundario o terciario, ¿no? Va a depender mucho de la forma de presentación. Ya les dije que acá es valioso, puede evaluar en primer lugar la medición de la PTH, ¿no? El calcio en sérico, en urinario y también el fósforo. Y de acuerdo a eso podemos nosotros, ¿no? Clasificarlo pues, en hipertiroidismo primario, secundario, terciario. Luego vamos a ver el cáncer de paratiroides, no es muy frecuente, esto es muy raro, menos del 1%. La PTH en estos casos se eleva de manera considerable. Luego el hiperparatiroidismo, que lo vamos a ver en casos de complicaciones, por ejemplo, de cirugías, ¿no? Muchas veces se llevan luego de las cirugías de la glándula tiroides, porque como no se olviden, realmente, no, ya les dije que normalmente son cuatro paratiroides, ¿no? Y por la misma cirugía tiroides, ¿no? El cirujano no puede, no lo identifica de manera adecuada, entonces el paciente lo más frecuente tenga pues, posteriormente un cuadro de hiperparatiroidismo posquirúrgico. Y el pseudo hipoparatiroidismo simula mucho al hipoparatiroidismo. Generalmente el pseudo hipoparatiroidismo está relacionado al eje, ¿no? Al eje
en este caso hipotálamo, ¿no? Y glándula, en este caso la hipófisis, y en este caso la glándula paratiroides. Entonces ahí tienen lo más frecuente, que generalmente la presentación de la adenoma paratiroides va a ser como una masa, un nódulo, como ustedes acá miren, esta es la glándula, parte del tejido de la glándula tiroides, acá está la arteria carótida, y acá tienen ustedes, miren, una masa, porque en sus dimensiones respecto a la carótida, pues ya está más de 3 centímetros, por eso ya lo consideramos una masa, es una masa hipoecoica, adyacente, como ustedes ven, al polo inferior, pues, del lóbulo tiroideo izquierdo. Acá se acuerdan cuando revisamos la glándula tiroides, esto correspondía a la tráquea, ¿no? Hay que saber un poco ubicarse. Acá está, si ustedes se dan cuenta, el músculo no homoyoideo. Eso es con una ecografía bidimensional en escala de Griffith, pero también lo puedo practicar un Power Doppler. No se olviden el Power Doppler. Observen, miren el adenoma, ¿no? Tiene la forma fusiforme, ¿no? Y gran vascularización, también de características hipoecoicas, bien regulares sus bordes, pero es muy vascularizado, ¿no? Muy, o sea, el Power Doppler, ¿no? Ya les dije, no vemos acá el color rojo o el azul, acá solamente vemos la gradación del color, de los colores cálidos, ¿no? Ya les he dicho, el blanco, que sería el más intenso, luego viene el amarillo, el anaranjado y el negro por último. Por ejemplo, acá hay algunas zonas de casi negro, que significa que no hay vascularización. Pero también nosotros podemos practicarle la tomografía computada. ¿Dónde es útil la tomografía? Por ejemplo, en los adenomas que son quísticos, como ven ustedes acá, ¿no? Miren, ¿no? Ahí tienen la forma redondeada. Y en la parte central, pues, ¿no? Un área quística, por eso que lo vemos hipodensa. Ahí es donde sufre, pues, la técnica Gold estándar que les acabo de decir, que viene a ser la gamografía de paratiroides. Entonces, actualmente se emplea la modalidad de 4D, donde ya le incluimos el tiempo. Entonces, valoramos, miren, la primera flecha es el tejido tiroideo. Generalmente la glándula tiroides es sin utilizar contraste. La imagen A es sin contraste. Miren, acá está la carótida, la vena yugular. Y normalmente la glándula tiroides tiene esa densidad, es una densidad hiperdensa. Normalmente, si nosotros lo medimos, esto es 70 unidades Hansel aproximadamente. Y acá tienen ustedes, miren, el adenoma, ¿no? Que el adenoma se ve hipodenso, un pequeño adenoma. Este es el esófago, está parasofáfico o retrotraqueal, esta es la tráquea. No se olviden que ya les comenté también que la glándula tiroides tiene dos lóbulos, está unido por el istmo. Miren cómo abraza la tráquea, ¿no? Por eso es importante también la patología de la tiroides. Pero ahí tienen ustedes, miren, el pequeño adenoma. Entonces nosotros, cuando ya le administramos sustancia de contraste, observen, miren cómo los vasos ya se observan, ¿no? Ya hiperdensos, ¿no? Tienen una densidad diferente. Inclusive la glándula tiroides aumenta su densidad. Por eso que siempre el verdecito me está señalando a mí el tejido de tiroides. Y acá tienen ustedes, este es un ganglio normal. Los ganglios normales no tienen mucha densidad, no tienen mucho realce al contraste. Esa es una de las. Entonces, nosotros comparamos básicamente el tejido tiroideo, la adenoma, que está de color rojo, y el color azul viene a ser un ganglio. Entonces, normalmente la glándula paratiroides está en una densidad intermedia, ¿no? Entre la glándula tiroides y entre la adenoma, el ganglio linfático. Y esta es la técnica Gold estándar. Por ahí les puedo tomar en el examen. Me leen, por eso es importante, porque siempre he recalcado las técnicas que me van a permitir, pues, el mejor rendimiento para la valoración de una determinada patología. Entonces vamos a ver que obvio, ya les he dicho muchas veces que las técnicas de medición nuclear tienen su gran limitación, su resolución. Si nosotros regresamos a la resolución, pues miren, es mucha diferencia, ¿no? Pero estas técnicas me proporcionan ya una información, pues, funcional. Es una de sus grandes ventajas que tiene. Entonces vamos a hacer el trazador que vamos a utilizar. El reo trazador es el Stamina y Tecnesio 99 metestable.
y vamos a hacer dos adquisiciones. Una fase temprana utilizábamos su biodistribución que tiene este trazador. Las glándulas paratiroides tienen una característica porque tienen gran en su composición histológica mitocondrias. Y este trazador, que estamos viendo la parte ya más molecular, tiene esa característica de esa afinidad por la mitocondria. Entonces ingresa, ¿no? Y los adenomas producen las células oxifílicas, ¿no? Y estas células oxifílicas tienen gran cantidad de mitocondrias. Y esa es la razón. Lo que ustedes están viendo acá son los lóbulos tiroideos, ¿no? El lado derecho y el lado izquierdo. Pero miren en la parte inferior que está contigua al polo de la glándula del lóbulo tiroideo izquierdo, vamos ahí una área que tiene una captación muy intensa que luego ya en un control tardío después de las 2 horas solamente lo vamos a ver pues ya es de esa intensidad, ¿no? Miren cómo normalmente ya les he dicho que los retrotrasores tienen su farmacocinética, ¿no? Se eliminan y solamente podemos, ¿no? Ya visualizar el adenoma paratiroideo. Miren, con gran sensibilidad, ¿no? Pero en casos de patología también de hiperparadismo primario, y les dije que la causa son las adenomas, pueden tener una localización ectópica, como en este caso. Lo identificamos con la gamografía, ¿no? Ahí tienen, miren, el adenoma, intensa también su captación, y esta técnica que se conoce como el SPECT-CT. En el SPECT-CT vamos a ver primero, miren, está en una localización retroesofágica, hasta el esófago, donde está la tráquea, y no se olviden que detrás de la tráquea está el esófago. El esófago empieza, no se olviden, el esófago superior a nivel del cartílago cricoides, ¿no? Más o menos que estamos a esa altura de C5, C5, C6 aproximadamente, y termina pues en la unión, no se olviden, ¿no? Ya con el cardias, ¿no? No se olviden ahí, termina el esófago. Entonces ahí, y el esófago va de acuerdo porque la tráquea llega pues hasta el tórax, no hasta la bifurcación, ¿no? De 5, ¿no? Hasta la carina, de ahí ya va solo el esófago. Entonces ahí tienen el adenoma, miren su gran captación, la intensidad en los cortes axiales, de la misma manera en los cortes coronales, y acá miren en el corte sagital, pues vemos que está bien posterior, ¿no? Entonces lo precisamos la localización, que en este caso sería retroesofágica. Mira ahí, otro adenoma paratiroideo ectópico, ¿no? Observen, este se hace Doppler a color, ¿no? Está color azul, ¿no? Por acá hay unos puntitos rojos, como ven ustedes acá, y el adenoma, ¿no? Este es el mismo caso, ¿no? Hipoecoico, de bordes regulares, ¿no? Completamente homogéneo, tiene una ligera, como ustedes, refuerzo acústico. En el estudio de la gamografía de paratiroide doble fase, lo vemos, miren acá, está en una localización ectópica, ¿no? Aproximadamente, diría yo, está pues sí, solamente observando la gamografía en el mediastino superior, ¿no? Y también se logra ver perfectamente. ¿Recuerdan cuando hicimos la gamografía para el estudio de corazón, ¿no? Ahí también se puede ver el corazón también acá, ¿no? Pero ya con la técnica del SPECT-CT lo precisamos la localización. Miren, este está en el mismo estudio, está la CT y también la gamografía. Ahí tienen, miren, la glándula tiroides, acá tienen el adenoma, ¿no? Hacemos el corte, está justamente en el mediastino, como ven ustedes, ¿no? Ahora se le llama este mediastino, se le llama el mediastino prevascular, ¿no? Antes se le llamaba mediastino anterior. Ahí tienen justamente, esto debe estar pura grasa, pero sin embargo ahí tienen el adenoma, ahí está, se localiza perfectamente. Esto que ven ustedes son vasos, ¿no? Pero ahí está entre los vasos, está ahí el adenoma, como ustedes en el mediastino. Y esta es una de las neoplasias también de mal pronóstico, que es el carcinoma paratiroideo. Como ya les dije, no es muy frecuente, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, la paratiroides está muy bizarra, ¿no? Un poco heterogénea, con gran cantidad de calcificaciones, miren, muchas calcificaciones, ¿no? No es homogénea su, digamos, su morfología. Igualmente sus bordes, hay unos bordes como ustedes ven acá un poco irregular, ¿no?
cuando nosotros le practicamos el Doppler a color, observen, miren, ¿no? Sigue siendo la masa un poco compleja, ¿no? De bordes irregulares. Y el flujo, cuando le hacemos nosotros el Doppler a color, ahí está, ¿no? Ahí está el color rojo y el color azul, ¿no? Muy vascularizado, ¿no? Como ven ustedes, tiene una vascularización tanto periférica como central. Hasta ahí las glándulas paratiroides. Bueno, no es muy frecuente, como ya les dije, lo más frecuente son el hiperparatiroidismo, ¿no? Sobre todo el primario y también el carcinoma, como les mencioné. En lo que respecta, pues, las glándulas suprarrenales, ¿no? Las patologías más frecuentes, vamos a ver, dependiendo, como le dije, la capa histológica, ¿no? La zona glomerular, ¿no? La fascicular y la reticular. No se olviden que la glomerular puede producir los en este caso, no, el cortisol, no, estos son el- me fue el, no- me fue el nombre. Tiene que ver mucho con la enfermedad de Addison, ¿no? En la enfermedad de Addison, que tiene que ver con la regulación, pues, del agua y los electrolitos. A diferencia que Cushing es de la zona eh, fascicular y que produce, pues, los glucocorticoides. Los glucocorticoides que está relacionado, pues, al la exageración de la producción del cortisol. Y por último, la zona reticular histológica, si siempre preguntan en los exámenes, ¿no? Que está relacionada a la producción de andrógenos, no se olviden. Los mineralocorticoides, ahí me acordé, el caso de la zona glomerular que está relacionada a los mineralocorticoides, por eso que tiene que ver con la regulación de electrolítico con el agua, hidroelectrolítico, por eso que pacientes muchos debutan con también hipertensión arterial. Ahí tienen ustedes la enfermedad de Addison, que tiene relación con patología también de hipertensión. Entonces vamos a ver que la forma de presentación también es una masa, un adenoma, ¿no? Un nódulo, como ustedes ven. En este caso es una masa adrenal agrandada, no se olviden que siempre, miren, ahí está, miren el ultrasonido, puede revelar masas adrenales, ¿no? Empezamos siempre con el ultrasonido o la ecografía, y como ven ustedes, una masa, pues, completamente heterogénea, un poco compleja, si bien es cierto, de bordes regulares, porque también puede haber también casos de cáncer de glándula suprarrenal. Pero como ven ustedes, el gol estándar para valorar, ¿no? Las nódulos o masas de las suprarrenales es la tomografía computada. Siempre idealmente hacerlo con sustancia de contraste. Ahí justamente miren el caso del síndrome de Cushing, ¿no? Entonces ahí tienen el adenoma. Este es un adenoma, no es todavía una masa. Miren la característica, ¿se acuerdan que les dije? Acá tienen, miren, la suprarrenal derecha, el cuerpo, sus dos bracitos, tienen un realce no tan intenso, y acá tienen ustedes en la otra suprarrenal, miren su cuerpo, el brazo más interno, pero en el brazo externo, como ustedes, hay un adenoma, un nódulo que tiene características, como ven ustedes, ¿no? Muy homogéneo, ¿no? Tiene un realce muy tenue, la sustancia de contraste, sus bordes son regulares, está rodeado, como ustedes, con la grasa. Y ahí justamente les he colocado, ¿no? Cuándo utilizar el contraste. Se sugiere utilizar ya con tal sustancia de contraste cuando sea mayor de 10 unidades Hansfield, ¿no? Entonces ahí tienen primero en la fase de precontraste un promedio en unidades Hansfield es de tejido blando, pero no se olviden que esta tomografía está en ventana de tejido blando, es de 24 unidades Hansfield la precontraste. Y cuando ya utilizo contraste, observen, ¿no? Por post-contraste lo veo un poco más densa, se duplica, puede llegar hasta 50 unidades Hansfield. Y luego le hago un siguiente control y vuelve nuevamente. Delayer significa tardío, nuevamente vuelve a las 24 unidades Hansfield. Esta es una de sus características. Entonces, síndrome de Cushing, hay un exceso, pues, de la producción de los glucocorticoides, ¿no? Acá el cortisol va a estar alterado. Cushing por resonancia magnética puede ser también no solamente por el caso de los adenomas, que son generalmente unilaterales, pero también puede haber la hiperplasia adrenocortical, en este caso bilateral. Miren la hiperplasia, ¿no? En esta resonancia magnética también, en imagen potenciada en T1, ¿no? Lo vamos viendo de características, como ven ustedes, hipointensas.
Pero miren el carcinoma adrenal cortical, ¿no? Tremendo, esta masa, esta es una masa ya compleja, ¿no? Heterogénea, tiene zonas quísticas, igualmente zonas hemorrágicas, lo que le hace pues de gran agresividad. Aún todavía no invade el hígado, no se olviden que ya les dije que está muy contiguo al hígado, la vena cava también inferior. Y en caso de patología de la capa glomerular, como ya le dije, ¿no? Los mineralocorticoides del síndrome de Addison, ¿no? Entonces, en nuestro país, Addison es más frecuente, no se olviden también si son preguntas de examen. En el ENAM o recentado médico es la tuberculosis, pero por ejemplo en otros países es la cistoplasmosis, ¿no? Esta es una enfermedad, por ejemplo, granulomatosa, como ustedes ven, pero es bilateral, ¿no? Muy bilateral. Entonces los hallazgos pueden realmente son masas que como ven ustedes ven que son bilaterales, ¿no? Uniformes, ¿no? Miren, por ejemplo, en el caso de la masa derecha, sus dimensiones son de 4,9, ¿no? Y en caso de la derecha, de la izquierda, es de 5,2 centímetros, ¿no? Y el realce, como ustedes ven, porque está con realce, si ustedes se dan cuenta, acá tienen los riñones, tienen una fase nefrográfica, porque ustedes lo ven, todo el riñón bien hiperdenso, ¿no? Y confirmamos que se trata, pues, con una tomografía con contraste. Y la resonancia también magnética nos permite ver en casos del síndrome de Cohn, que también es un aldosteronismo primario causado por un adenoma, como ven ustedes, pero que no es funcionante. Por eso le digo, donde es útil la gamografía es cuando son funcionantes, ¿no? Y hay que se conocen estas dos fases, ¿no? Una fase in phase, ¿no? Ahí tienen, miren, lo vemos hipointensa. Y acá una fase of phase también se conoce, que lo vemos mucho más hipointensa, ¿no? Que el adenoma. Y en caso del síndrome de Cohn, porque también puede haber, ¿no? La utilidad también de la tomografía, miren que es un adenoma, sí es secretor, funcionante, pero acá solamente con contraste obvio, ¿no? Miren, nodular, regular, del brazo más interno, acá está el cuerpo, acá está el otro brazo. Pero ahí sí, igual estándar es la gamografía, ¿no? Utilizamos este retrasor que se conoce como el NP59, que está a base del iodo colesterol. No se olviden que desde el punto de vista de la bioquímica, el núcleo tanto de los mineralocorticoides, los glucocorticoides, ¿no? O de los andrógenos es el colesterol. Por eso que utilizamos pues, en su composición también. Y ahí lo podemos identificar que esta adenoma está funcionante. Esto está produciendo pues alteraciones, ¿no? Y esto me produce pues un aldosteronismo primario que se conoce como el síndrome de Crohn. Pero el gol estándar, no se olviden, esta técnica invasiva que se conoce como el sampling venoso adrenal. Por ahí les puedo tomar en el examen, ¿no? Y por eso, con bastante tensión. Que como ven ustedes, se introduce el catéter por donde vamos a administrar la sustancia de contraste. Sustraigo, ya les he dicho, esta es la técnica de la angiografía de sustracción digital, ¿no? Miren, acá está solamente veo los vasos. Y identifico pues perfectamente el adenoma que me está causando este aldosteronismo primero, que está muy en relación, como dijo, a la clínica, y obvio también, obvio, en estos pacientes el cortisol va a estar normal, ¿no? Los andrógenos también, acá lo que vamos a tener alteraciones, pues, hidroelectrolítico, básicamente. Usted tiene que medir, pues, los electrolitos. Y este es el síndrome adrogenital, ¿no? Uno de los más raros, pero existe. Acá en los pacientes, si es varón, tiene caracteres sexuales secundarios de femeninos, y si es un paciente femenina, tiene caracteres sexuales masculinos. Ahí por favor apaguen su micro. Y ahí tienen normalmente, esta es una tomografía sin contraste, ahí tienen, ¿no? Y hay uno para que se puedan ubicar, miren, esta es la aorta, esta viene a ser la cava, la vena cava inferior, acá viene la vena porta, el páncreas, ¿no? El estómago, el hígado. Y observen la hiperplasia adrenal congénita, es congénita, miren, muy, muy severa, ¿no? Entonces, severa adrenomegalia, ¿no? Tanto es mucho más en el lado izquierdo, tremenda adrenomegalia, ¿no? Fue congénito, y este, si ustedes se dan cuenta, este es un abdomen de un paciente adulto.
Pero también podemos ver otras patologías en las glándulas suprarrenales. Ya hemos seguido viendo también la técnica de la PET-CT. Esta es una tomografía con contraste, ¿no? Ustedes se dan cuenta, está en una fase córtico-medular, ¿no? Miren, incidentalmente encontramos un quistecito acá, en el riñón derecho, pero observen las glándulas suprarrenales, sobre todo el lado izquierdo, no se ve muy bien la derecha, bien aumentada, engrosada, ¿no? No solamente su cuerpo, sino sus brazos están aumentados, ¿no? En el volumen. Obvio que también la patología es clave, los signos. ¿Qué se trata? Hacemos cuando hacemos un estudio de PET-CT, ¿no? Un clásico linfoma, un linfoma de células B en la adenal izquierda, ¿no? Bien interesante, ¿no? El trazador, no se olviden que estamos utilizando en nuestro país también, es con la FDG, flúor 18. Pero también puede haber patología tumoral, en este caso también metástasis. No se olviden que el pulmón, por ejemplo, metastiza con mucha frecuencia a las suprarrenales. Por ejemplo, miren, acá tenemos una lesión no edematosa, ¿no? Pero características, si uno mide suficiente que tenga más de 10 unidades Hansfield, está sin contraste, ¿no? No es homogénea, si ustedes se dan cuenta, es ligeramente heterogénea. Y cuando ya utilizamos sustancia de contraste, me está en una fase arterial, lo veo perfectamente acá, miren la vena aorta, acá está la arteria mesentérica, si ustedes se dan cuenta, y tiene un ligero realce, ¿no? Llega, como ven ustedes, máximo hasta 35 unidades Hansfield, no es tan intensa, típica de una metástasis, ¿no? Adrenal, en este caso, derecha. Es en el caso, pues, de la corteza, pero también puede haber patologías como ustedes de la médula suprarrenal, ¿no? Y ahí lo más frecuente tenemos el feocromocitoma, el neuroblastoma y paragangloma. En el caso del neuroblastoma es frecuente en pacientes pediátricos, la presentación generalmente es en menores de 3 años. La semana pasada hicimos el día viernes, recuerdo, de la semana pasada, a un niño de 3 meses, ¿no? Neuroblastoma, para que vean que es también frecuente en menores de 1 año. Y tienen ahí telfecorosoma. Igual su forma de presentación es así como un adenoma, como ustedes la característica es casi como lo que hemos visto en el caso de Cushing, el maldosteronismo, ¿no? No tiene un ligero realce como usted, está en una fase arterial, acá está la aorta, ¿no? Y si nosotros le practicamos una resonancia magnética, ponderada en T1 hasta en T1, observen el líquido seborraquídeo, observen la glándula, en la vesícula biliar, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren el adenoma que se visualiza, pues, hiperintensa también, de las mismas características, observen, ¿no? Entonces, un típico foracitoma. La clínica, pues, definitivamente acá es la forma de presentación, pacientes que debutan con hipertensiones arteriales no controladas, ¿no? Son emergencias. La producción pues, catecolaminas pues, es vital, ¿no? Y hacen picos, como le dije, de hipertensión, que son, no se pueden controlar, hay que manejar, pues, inclusive muchas veces estoy en emergencias, en crisis hipertensivas estos pacientes. Pero igual estándar para el feocromocitoma, no se olviden, es la gamarafía con este radiotrazador, ¿no? La metayodobencilguanidina, observen este fantasmita, ya les he dicho, el gran problema de la medicina nuclear es su resolución, pero sin embargo me está dando la funcionalidad de esta lesión, que es un típico feocromocitoma, ¿no? Ahí tienen abajo, en la leyenda les he puesto, el radiotrazador es la metayodobencilguanidina. Y este es el neuroblastoma, uno de los tumores sólidos más frecuentes en pacientes pediátricos. Miren la forma de presentación, es una masa adrenal bien compleja, tiene zonas necróticas, miren, tremenda masa. La más generalmente se da cuenta en el bulto, en el abdomen, ¿no? Lamentablemente ya está en el caso más avanzado. Tiene también zonas hemorrágicas, estas que ven ustedes hiperintensas. Las zonas hipointensas son zonas necróticas, pero tremenda masa, ¿no? Tienen ustedes ahí ponderada en T1, ¿no? Y por eso que ustedes están viendo acá también con metayodobenzoilguanidina, ¿no? Este es un paciente pediátrico, y miren ahí la masa que acabamos de ver, ¿no? Esta masa. Claro, este es otro paciente, pero acá ustedes se dan cuenta está en el lado izquierdo, acá está en el lado derecho, siempre suprarrenales, y no solamente eso, sino que también tiene, miren, metástasis
ósea este paciente, ¿no? Ahí tiene una gran cantidad de metástasis. Y este es un paraganglioma en un paciente adulto, ¿no? Obviamente, miren, localizado a nivel pues, ocular, que es una de las que más, su forma de presentación. Y por último, lo que respecta a patología testicular. Entonces, que es más variada, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver de procesos congénitos, los procesos inflamatorios, ¿no? Trastornos circulatorios, como el caso pues, de la torsión testicular, ¿no? Lesiones traumáticas, y por último, tumores. Los dos patologías más frecuentes en los procesos testiculares congénitos nos ven que es la criptorquidia, ¿no? Y los quistes. En caso de la criptorquidia, no olvidarse que su definición operacional, pues cuando el testículo se halla fuera del saco escrotal, por eso al inicio en la anatomía le dije que se localizaban pues, en los sacos escrotales, pero por un trayecto de la migración, ¿no? Puede quedarse a nivel intraabdominal o también en la región inguinal. La forma de presentación que nosotros lo vamos a ver en ecografía, que es el gol estándar, es pequeño, hipocoico, de bordes regulares, ¿no? Bien difícil ubicar el hillo testicular y la capa albuginea. Si nosotros le practicamos el ecodoppler o el power doppler, no son muy hipovascularizados, por eso ahí radica la importancia de cuando ustedes hagan el examen, ¿no? A los recién nacidos, hay que hacerlos, hay que palpar los testículos que estén en las bolsas escrotales, forman parte del examen físico que se debe hacer a un recién nacido. Y obvio que esto aumenta la temperatura, lo que conduce, pues no se olviden que los testículos deben estar a una temperatura entre 1,5 grados de la temperatura normal. Por eso que esto con el aumento de temperatura va a producir con ustedes a una fibrosis irreversible. Y si son los dos testículos, lamentablemente, pues, ¿no? El paciente queda con esterilidad. Ahí tienen, miren lo que les hablaba, ¿no? Por una criptorquía que está justamente localizado en el anillo, ahí está el anillo crural, ¿no? Miren, ahí está el músculo, ¿no? El crural ahí. Y ahí tienen, miren, el testículo que se localiza, ¿no? Fusiforme, ¿no? Pequeño ya, normal, ¿no? Hipoecoico, y tiene inclusive también ya la flechita me está señalando calcificaciones, ¿no? ¿No? Y hasta atrófico, porque hablamos pequeño, hablamos de atrófico. Y si nosotros le practicamos también una resonancia magnética, ¿no? Miren, este es ponderada en T2, ¿no? ¿No? Para poderlo mucho mejor. Ahí están los anillos, ¿no? Inguinales, tanto del lado derecho e izquierdo, y justamente está, miren, en el canal inguinal, ¿no? Miren, ahí está el testículo pequeño, un poco ya irregular, no se visualiza, ¿no? De sus características, como ya vimos, ¿se acuerdan? Les mostré yo la resonancia magnética normal y se veía pues más hiperintenso, recuerda, ¿no? Y la otra patología que también es frecuente en caso de patología congénita son los quistes testiculares. Y ya hemos visto casos los quistes, son imágenes anecoicas, ¿no? Circulares, no tienen un contenido anecoico homogéneo. Por la presencia de líquido van a tener siempre su refuerzo acústico posterior, tienen una membrana que es periférica, delgada, regular. Entonces acá vamos a ver un quiste, miren, todo este es el testículo, ¿no? Ya vimos sus características, ¿no? Con ecos muy finos, no homogéneos, pero acá en la parte casi central, como esta es la línea, ¿se acuerdan que hablamos, ¿no? Del mediastino, que dije que se veía muy lineal y perecoica, y contigua, pues, vamos a línea, vemos ahí la lesión pues, anecoica, completamente homogénea, de bordes regulares, un quiste testicular pequeñito. Pero también podemos ver quistes donde es más frecuente, doloroso la forma de presentación, que en jóvenes sobre todo, no son los quistes de epididimo. Acá tienen, miren, el testículo, ¿no? Se ve de manera ovoide, regular, sus ecos. Y acá tienen, miren, lo que les hablaba, este tremendo quiste. Por acá se acuerdan que estaba la capa albuginea, está la cabeza del epididimo, pero miren este quiste en todo el epididimo, ¿no? Anecoico, ¿no? De paredes finas, bien finitas sus paredes, miren acá se ven más bonito todavía, miren, bien finas. Y el famoso refuerzo acústico posterior por la gran cantidad de líquido, miren, ahí tienen, miren el refuerzo. Está contiguo, obvio, el testículo. De los procesos inflamatorios, está muy relacionado esto a enfermedades pues, de transmisión sexual, ¿no? Que son
la epidemitis, ¿no? La orquitis, que también se conoce como orcoepidemitis, y los hidroceles. Ahí tienen, ahí me lo estudian esto, pregunta del examen, ¿no? La epidemitis aguda, ¿no? La típica epidemitis aguda, vamos a ver pues el epidimo y el aumento no solamente del cuerpo, sino también de la cabeza, acá hasta la cola, también en su gran vascularización, ¿no? Muy vascularizado. Y también las túnicas, miren acá la túnica, no albuginia, pues está más engrosada, ¿se acuerdan que era una capa bien delgada? Pero no solamente hay epidemitis también, sino también el mismo testículo, si ustedes se dan cuenta, está aumentado su tamaño, ya está un poco irregular, miren, si ustedes se dan cuenta, tiene unas áreas pequeñitas, hipecoicas, ya no es el testículo que se visualiza homogéneo, ¿se acuerdan? Acá está más aumentado y obvio que hay más vascularización. Pero donde más está localizado el proceso inflamatorio, digamos, infeccioso, es a nivel del epididymo. Y en orquitis hablamos ya no solamente de, por eso es secundario a la epididimitis, como en este caso, ¿no? La epididimitis y la orquitis. Las túnicas también están engrosadas en su espesor, como en este caso, ¿no? Hay engrosamiento, se ven obvio, ya hipoecoicas. El hidrocele anecoico, ¿no? Hay aumento testicular también, puede haber también, obvio, el aumento de testículo, pequeño por acá también hidrocele. Los bordes siguen siendo regulares, ¿no? Y en la orquiepidemitis de veda hay edema, puede haber obstrucción arterial, por eso que vamos a ver si hay obstrucción arterial, vamos a ver una ausencia o disminución del flujo, ¿no? No se olviden ausencia o disminución del flujo, puede llegar hasta un infarto y el paciente también puede perder, pues, para el tema de la fertilidad. Por eso que si ustedes se dan cuenta, el Doppler a color, dependiendo de la fase, no va a estar bien hipervascularizado, ¿no? Y el flujo arterial de resistencia, pues, baja, ¿no? Con 20 diastólico, si nosotros lo hacemos, recuerdan el espectro Doppler, ¿no? El espectro pulsado también que les he dicho, cuando decimos cardio, el componente, ¿se acuerdan que había una fase sistólica, el famoso pico sistólico y una fase diastólica? En este caso, el espectro en el Doppler es mucho más elevado, ¿no? Lo que significa que hay mayor resistencia. Ahí tienen ustedes, claro, esta es una ecografía de escala gris, ¿no? Miren ahí, la cola del epididimo, ¿no? Aumentada que está en su espesor, este es el testículo derecho, este es el testículo izquierdo, para que vean la diferencia, se les hace con fines, es otra ventaja también que podemos comparar ambos testículos, pero acá si ustedes se dan cuenta, este testículo pues está aumentado de tamaño, ¿no? Comparado con otro, con áreas hipoecoicas, ¿no? Entonces es una orquiepidemitis aguda. Los típicos hidroceles, ¿no? Ahí tienen el testículo, miren, está disminuido un poco porque el área del líquido, que es hidrocele, hidro del líquido, cele de colección, ¿no? Es homogéneo, si bien es cierto, este hidrocele, completamente anecoico, miren cómo se ve completamente finita la pared del testículo, que está disminuido, y el refuerzo acústico posterior, miren, muy didáctico se ve. En lo que respecta a las alteraciones vasculares, no se olviden, la más frecuente es la torsión. Esta torsión puede llegar al infarto. El año pasado, el anteaño pasado en el ENAM preguntaron, ¿no? La técnica gol estándar para ver la torsión testicular. Ustedes tienen que haber marcado ahí el Doppler a color, que era la respuesta. Y caso del varicocele, ¿no? Entonces la torsión testicular, no ya vamos a ver un aumento del volumen, el testículo ya se vuelve hipocoico, ¿no? Va perdiendo la vascularización porque hay las arterias, por eso se llama torsión testicular, ¿no? El epidimo también está aumentado de volumen, ¿no? Puede haber focos también de ecogenicidad aumentada o disminuida. Hay engrosamiento cutáneo, ¿no? Hay también un hidrocele reactivo. Y también el Doppler, hay una vascularización disminuida o está ausente. Entonces ahí tienen que es al final el gol estándar, como les dije. Entonces uno compara, ¿no? Siempre ambos testículos. Este es el right, el testículo derecho. Este es el left, el testículo izquierdo. Miren el testículo izquierdo, guarda su ecogenicidad, ¿no? Bien uniforme, ligeramente hiperecoico, de bordes regulares, ¿no? Y miren el flujo al Doppler a color. Este Doppler a color estamos con los dos colorcitos. Acá también, miren, nos está diciendo también la velocidad, ¿no? Hay flujo perfectamente.
periférico y central, pero miren el testículo derecho, ya su ecogenicidad cada vez disminuye, está más hipoecoico. Uno puede comparar, miren la diferencia, comparan, sus bordes ya lo vemos irregulares y no hay flujo, ¿no? La ausencia de flujo. O si vemos acá es mínimo, está en ya pues es importante porque la torsión testicular pues es una emergencia, una emergencia urológica. Idealmente los pacientes desde el evento que tiene, esto es muy frecuente en jóvenes, ¿no? Adolescentes, en adultos jóvenes, muy frecuente esto, ¿no? La forma de presentación, el dolor es súbito, ¿no? Se localiza rápido, intenso, y hasta las 8 horas idealmente podemos operarlo al paciente, ¿no? Muchos autores, mientras más tiempo pasa, ¿no? La posibilidad de pérdida del testículo aumenta, pero idealmente la gran mayoría de autores, hay estudios, ¿ya? Antes de las 8 horas la cirugía nos ayuda para volverlo a hacerlo viable el testículo. Pero antes del Doppler a color, hacíamos nosotros, miren, la gamografía, ¿no? En esa época era igual estándar, ¿no? Como acá vemos el flujo, valorábamos pues si es que había flujo o no, como en este caso, miren, ahí vemos ya el testículo que está completamente infartado. Y en caso de la torsión testicular intermitente, el gol estándar acá es la resonancia, porque tiene que ver, pues, la rotación, depende mucho la rotación, ¿no? En este caso, para que se produzca, pues, la torsión, ¿no? Más de 320 grados, por lo menos, pero en muchos casos no hay una torsión completa, hay una torsión incompleta, entonces acá sí definitivamente, por eso que vemos acá, siempre ya le dije, los testículos se ven pues hiperintensos, ¿no? Este está con contraste, si ustedes se dan cuenta, miren, esta es una imagen ponderada en T1, ¿no? Con contraste, acá se ven los vasos, y vemos que el testículo izquierdo tiene su realce normal, ¿no? La túnica, ¿se acuerdan que se visualiza acá? Miren, ¿no? Hipointensa, pero el testículo que derecho lo vemos heterogéneo, ¿no? Hay áreas que ven ustedes que no hay realce al contraste y hay áreas que también tienen un realce que se ve, que se visualiza muy tenue, muy tenue. Las lesiones traumáticas, ¿no? Cuando son traumatismo directo, ¿no? Cuando por la otra, por ejemplo, un golpe fuerte, ¿no? O- puede producirte hasta un hematoma, puede inclusive producir una fractura completa o incompleta. Este es el hematoma, muy característico. Obvio que depende mucho del antecedente. Por supuesto, también puede ser una orquitis, como ya vimos. Pero el antecedente es clave. Miren el testículo aumentado de tamaño. Este es el testículo izquierdo, no hay un aumento de tamaño. Y las áreas hipoecoicas que son irregulares, ¿no? Ahí tienen, miren, de milimitadas. Y el antecedente, miren, acá está el testículo y en la parte más superior está el epididimo. Y por último, los tumores testiculares. Entonces, el caso de los tumores testiculares lo vamos a dividir pues en dos grandes grupos, ¿no? En caso de los benignos y los malignos, considerando pues el más frecuente, el seminoma, muy, la forma de presentación, esto es en jóvenes también, ¿no? Antes de los 40 años, los picos más frecuentes. Y también puede haber metástasis, que son rarezas también, sobre todo en casos de cánceres, pues como cáncer renal, por ejemplo. Entonces, el tumor maligno más frecuente, puede testicular, la forma de presentación es una masa hipoecoica. Como hemos visto, los bordes en general, los tumores malignos, sus bordes son irregulares, tienen una ecogenicidad irregular. Hay pequeñas áreas anecoicas, ¿no? Son bien vascularizados. Pueden presentar también con calcificaciones pequeñas, ¿no? Que son irregulares, ¿no? Y la presentación también de los tumores testiculares son las adenopatías de presentación a nivel inguinal o a nivel parabórtico en la región retroperitoneal, en la forma de presentación. Entonces ahí tienen el tumor más frecuente, el estirpe más frecuente, que son los seminomas puros. Si ustedes se dan cuenta, esta es una ecografía en escala de grises, ¿no? Miren, ahí está el testículo, su borde, pero acá hay una lesión, ¿no? Hipoecoica, irregular, ¿no? Miren, es muy irregular, heterogénea, digamos, y tiene estas calcificaciones, ¿no? Puntiformes, ¿no? Múltiples calcificaciones, ¿no? Que se ven ustedes hiperecogénicas. Cuando vemos esta lesión
que no es normal, no es como usted de contenido irregular, no es homogéneo como hemos visto los tumores benignos, y más calcificaciones, ¿no? Estamos frente a un típico seminoma. Por eso que empezamos con el gol estándar, que ya también le dije que era la ecografía. Y si nosotros le practicamos una resonancia magnética ponderada en T2, observen las túnicas albujines, como ya le dije, y la lesión, ¿no? Una lesión de baja intensidad, ¿no? Es hipointensa, ¿no? En el testículo derecho también, que lo podemos valorar perfectamente. Y en estos casos, pues, de todas maneras, tiene que hacerse una cirugía. Y la otra neoplasia, que también es menos frecuente que en el caso de los seminomas, son los teratomas malignos, como ven ustedes en ese caso, ¿no? Los teratomas malignos van a ver como áreas quísticas, ¿no? Que se ven pequeñas, ¿no? Múltiples áreas quísticas, igual a la lesión de todo el testículo, si ustedes se dan cuenta, mira, está rodeado ahí, y ahí tienen ya decía, una masa, ¿no? La lesión que se ve hipoecoica, y también como ustedes, ¿no? Aparte de las áreas quísticas pequeñas, se visualizan pues las calcificaciones. Muy bien, entonces con esto pues estaríamos culminando. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si no les voy a preguntar yo, y nos vamos a tomar algunos minutos para escucharles si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, ya vamos a darles algunas pautas y también, ¿no? Como ya le había dicho a Alejandra, su delegada, quedar el día del examen pues de la cuarta unidad. Como ustedes saben, pero algunas preguntas vamos a ver primero. Hay Camila Díaz, está Camila Díaz, Camila Trujillo, que yo no sé a dónde se van ustedes. Pareciera que están en la clase, pero no están. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. ¿Cómo te llamas tú? Sí, Camila, Dios mío, audífono no conectaba con el audio. A ver, Camila, ¿algunas preguntas, alguna duda que tengas? Sí, con respecto al gol estándar de torsión testicular intermitente, me parece que ese no era el de la ecografía, era otro, ¿verdad? No, en la intermitente, no se olviden, es la resonancia magnética. La torsión testicular tiene que ver la rotación que hacen las arterias testiculares y en este caso pues no sobrepasan, como ya les dije, los 300 grados, 320 grados que se requiere y ahí definitivamente pues tenemos que practicarle. Ya el paciente deja de tener los dolores, el dolor mejor dicho, en el testículo ya es también intermitente, a diferencia, por ejemplo, cuando la torsión testicular es aguda, la forma de presentación, como ya les dije, pues el paciente empieza a tener el dolor muy intenso, no lo pasa con cualquier medicamento y es de todas maneras ahí que lo evalúa el urólogo, ¿no? Y quirúrgico ideal, como ya les dije, se le hace el Doppler a color, el ecodoppler, y de todas maneras, pues estos pacientes tienen que ir a cirugía. A ver, Valeria Luperdi. Valeria Luperdi. Valeria Luperdi está. Sí, doctor. A ver, Valeria, ¿alguna pregunta, Valeria? No, doctor, todo claro. Segura. Sí, doctor, todo muy claro. Ya, muy bien. A ver, uno más y con esto vamos a darles algunas pautas pues de la finalización pues ya de la asignatura, que como ustedes ha pasado el tiempo rápido. A ver, vamos con Fabricio, Fabricio Marcelo. Fabricio, Sí, doctor, buenas tardes. ¿Todo claro? Fabricio, buenas tardes. Ya, muy bien. Entonces vamos, si ustedes revisan el silabo, ¿no? Ustedes revisan el silabo, todo el calendario que para mí también ha sido gratificante, porque no se olviden que ustedes han sido privilegiados porque hemos incluido algunos temas, ¿no? Como por ejemplo patología de vaso, que no hacíamos antes. Igualmente todo lo que respecta a patología del sistema tanto femenino como masculino, cosa que no lo hacíamos por la falta también
de tiempo. Y también después ustedes me lo van a hacer llegar con la delegada o sus delegados de cada grupo. Algunas sugerencias también me lo pueden escribir ustedes a mi correo institucional, no respecto a la guía, ¿no? ¿Qué les ha parecido la guía? Porque ustedes son también primera promoción que tiene la guía completa. Esta guía lo va a perfeccionar, obvio, con más teoría para la siguiente pues, va a estar disponible, casi va a ser como un libro, para que les sirva también a ustedes cuando se preparen al ENAM, porque no se olviden que en las preguntas del ENAM también igualmente presentado médico, cada vez hay más preguntas de imágenes. Así que le va a ser muy útil, ¿no? Esta guía. Eso también espero, por favor, de manera, que le digo, lo más transparente posible, lo hagan con la finalidad de poder mejorar no solamente la guía, sino también la enseñanza pues, del curso de radiología. A partir de la próxima promoción ya no se va a llamar el curso de radiología y diagnóstico por imagen, sino se va a llamar solamente diagnóstico por imagen, como sucede pues ya a nivel mundial. Entonces quería también eh, eh, quedar con ustedes para el examen, si no podemos llegar al acuerdo de ahora, si ustedes conversen todos ustedes, entre delegados, ¿no? Porque normalmente el examen es el sábado 12, ¿no? Sábado 12 de diciembre, no nos olviden que la próxima semana culminamos el curso, la, la próxima semana ya no hay teoría, solamente nos dedicamos con cada docente, ellos también saben perfectamente las prácticas, ¿no? Entonces culminamos las prácticas el día 3 de julio. 3 de julio debemos estar culminando. Entonces yo inicialmente había propuesto, pero parece que no están de acuerdo muchos, que sea el 5. El año pasado, por ejemplo, recuerdo que dieron los alumnos el 5. Si no, sería pues el problema, tengo que yo solicitar con anticipación. ¿Por qué quiero esto? Para solicitar las aulas. El gran problema de las universidades, de la facultad, son las aulas. Si no, quedaríamos pues el día 12, ¿no? Con tal como está. Más después de 12 tampoco no va a ser posible, porque de ahí se les cruza con otros exámenes, sobre todo los exámenes pues, de introducción a la clínica. Entonces, ¿había alguna opinión de algún delegado? Si no, ya lo haríamos esto para no prolongar. Yo, soy bien sincero, tengo que movilizarme ahorita al colegio médico. Si bien es cierto, no vivo lejos, pues tengo una actividad académica a las 6 en punto. En el colegio ya tenemos unos 5, unos 6 minutos máximo. Más o menos yo me movilizo 20 minutos. Para también yo soy bien puntual. Así que a ver si tienen una opinión. Si no, les dejo la propuesta, sería tres fechas, o el 5 de sábado, el 12, o puede ser también cualquier día de la semana, ya sea lunes o viernes. Yo no tengo ningún problema. Obvio que esto tiene que ser después de las 3 de la tarde para que todos se puedan movilizar también de respectivas sedes, ¿no? Había algunas sugerencias, si no lo dejamos ahí ustedes, los delegados, para ya la próxima semana tener la fecha ya definitiva, porque yo tengo que pedirlo por lo menos 72 horas antes, solicitarlo a la profesora Chambers o a la profesora Herencia, las aulas, porque el gran problema, vuelvo a repetir, son las aulas. ¿Hay alguna delegada? ¿Está Alejandra? ¿Alejandra estás? ¿Alejandra? ¿Me escuchas? ¿Alejandra? ¿O alguna otra delegada? Si no, lo dejamos ya para no prolongar esta clase. Yo les había convocado justamente por sé que el sistema endocrino también es un capítulo bien bonito. ¿Hay algún delegado del grupo? Doctor, yo soy Eh, delegada de mi grupo, ¿Cómo eh, pidas tú? Luperdi. Yo acabo de Ahí, hablar hace un claro. rato. Lo que pasa es que como no, usted como que lanzó la idea y varios estaban en desacuerdo, yo en mi grupo he puesto como una encuesta para ver qué día prefieren. Al final sería, yo creo, cada delegado haría una encuesta así en su grupo y que gane pues el que tenga más votos, porque si preguntamos uno por uno se va a hacer mucho, creo yo. Sí, sí, justamente, pues, sobre todo les disculpen por lo que tengo esta actividad, porque si por mí no habría ningún problema de quedarnos más tarde, como tú dices, porque estamos a la mayoría ahorita, hay actualmente 80 que estamos la mitad
Ustedes son como 145, si no recuerdo. Estamos en la mitad, como es de más uno. Si no, como tú bien, es una buena idea que has dado, cada delegado, y como lo vuelvo a repetir, tiene que ser, sí, 3 días, y ya la próxima semana, ustedes más tarde el día martes, tienen que decirme ustedes qué día sería el examen, ¿ya? Y esto lo harían como de cada uno como delegado, y la mayoría puedan movilizar. A mí me interesan las aulas, ¿no? Por mí no hay ningún problema que sea tal como está. Por algo le he programado también el 12, porque muchas veces se cruzan con sus los otros cursos, ¿no? Los exámenes. Porque si no, también después se hace complicado, ya se les cruza con muchos exámenes. Muy bien, entonces así quedamos. Con los delegados, por favor, me envían al chat, que ya ustedes saben perfectamente, ¿no? La propuesta y ya quedamos de manera interna para que ningún alumno después se perjudique. Muy bien, entonces con esto me voy a despedir. Ha sido para mí siempre un gran honor por compartir, bueno, los conocimientos de las imágenes, que realmente para mí es apasionante, que hayan sacado provecho al curso, espero que hayan aprendido, creo que sí. Muchos, al menos lo veo esto con mis alumnos en la práctica. Así que de repente alguno de ustedes decida seguir más adelante con el recentado. Yo también soy profesor de recentado médico, y de repente nos vamos a poder ver. Así que tengan todos ustedes, más bien, muchísimas gracias y nos vemos hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.